Y aquí no hay nada para acá. Así que, usar este pecho, rebelde,
Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Ya, acá con retorno. Bueno, mil disculpas por la demora. Bueno, ya estamos también a las 7:30 casi. Vamos comenzando. Ya hemos esperado también y hemos solucionado algunos problemitas que habían por acá. Vamos a continuar hablando lo que, bueno, habíamos quedado la clase pasada, ¿no? En el campo de la metodología, epistemología, investigación. A partir de los módulos iniciales, bueno, les decía que en cualquier programa de posgrado va ingresando ya la parte metodológica, ¿no? Epistemológica y para también construir proyectos y que ustedes vayan formulando ya su propuesta para la parte final. Lo ideal es que ya vayan comenzando desde ahora, ¿no? Desde el interés en un tema en particular, interesarse por generar algo de aporte a la academia, de aporte a la ingeniería, ¿no? Y bueno, esto también parte por el conocimiento y la aplicación metodológica, principalmente. Acá ya recordamos, decíamos, las mismas clases de pregrado, ¿no? En pregrado hemos abordado bastante el aspecto metodológico y también la elaboración de proyectos, el famoso FODA en cuanto a fortalezas, oportunidades, debilidades, ¿no? La metodología entonces básicamente aborda esta parte de aplicación en base a la comprensión de conjuntos, pero coherentes, decíamos. Cuando hablamos de un diseño de investigación, en cualquier tipo de trabajos, proyecto, tesis, tesina, seguimos un modelo, un diseño de manera general, pero con pasos que tienen, decíamos, cierta flexibilidad, pero que tiene que ser coherente, tiene que tener lógica, ¿no? Es por eso que cuando hablamos de investigación o metodología, nos imaginamos esa estructura con pasos predeterminados y que siguen cierta coherencia. Y esto ya pues lo vamos a completar con técnicas, procedimientos para realizar ya nuestra investigación. Y posteriormente, la segunda parte, ya gestionar esta elaboración del proyecto en sí, ¿no? Esto con el objetivo, con el fin de alcanzar eso que nos hemos propuesto en la parte inicial, la rigurosidad, la validez del método, ¿no? La aplicación de la técnica específica. La metodología, entonces, de manera general, es un paradigma, es un punto de partida, es el punto filosófico, epistemológico para algunos, que da un enfoque de manera general y luego se va a convertir en una estrategia y una guía para seguir el camino conjuntamente con las herramientas y esto nos proporcione ciertos resultados. Cuando hablamos de la parte metodológica, acá abordamos componentes importantes, componentes claves que los vemos en cualquier investigación. El marco conceptual, por ejemplo. Acá definimos cierto enfoque, cierta justificación teórica, ¿no? Los procedimientos junto con esto que nos van a señalar los pasos que vamos a seguir en este proceso. Recopilación de datos, utilización de los métodos, sobre todo del analítico sintético, desglose y síntesis a la parte final, ¿no? Otro de los componentes claves que se aborda en una parte metodológica es el uso de herramientas y técnicas específicas, ¿no?
Cuando hablamos de investigación o la parte metodológica, para muchos, ya en pregrado, les decía, habíamos abordado o hemos avanzado materias relacionadas a investigación o metodología, pero para algunos todavía sigue siendo un dolor de cabezas, ¿no? Es algo, es el punto neurálgico de muchos. Pues esto básicamente pasa por definir primero, definir qué tipo de enfoque o qué tipo de metodología vamos a utilizar para nuestra investigación, ¿no? Estamos a la izquierda, estamos a la derecha, o bueno, también podemos hacer un término medio, un enfoque mixto, una investigación cual y quanti. La primera palabra es determinante. Lo ideal en estos programas de posgrado ya es el carácter quali, ¿no? Sí. Pero para tener datos importantes, encuestas, proporción de generación de tortas, estadísticas, necesariamente también abordamos la parte cuanti. Es por eso que la mayoría utiliza ambos enfoques, un enfoque de carácter mixto, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto, también utilizamos este tipo de razonamiento porque vamos a generar un plan temporal de actividades para lograr también nuestro objetivo específico. Esto pasa por la resolución de un problema principalmente. Decíamos desde la comprensión más sencilla que nos proporciona Mario Bunge cuando nos habla de la ciencia, ¿no? Ese conjunto, ese cuerpo sistemático, ordenado, metódico, verificable, pero por consiguiente falible. En la parte final, este autor hace que seamos humildes porque ya nos dice, por más que hacemos ciencia, esta ciencia tiene tendencia a la falla, al error, al cambio que se puede dar de aquí a cierto tiempo, ¿no? Y ese tipo de cuestionamientos dentro de la ciencia es de lo más común. Es por eso que utilizamos también el aporte hegeliano, decíamos, en algún momento, ¿no? Este autor nos ha proporcionado esa fórmula de tesis, antitesis, síntesis, de manera eterna. Es un movimiento que se va dando eh, constantemente. De seguro muchos de acá van a aportar a la ciencia, al área del conocimiento, a la academia, un aporte importante, ¿no? En cuanto a la formulación de un proyecto, y esto realizado por la parte metodológica. Y bueno, este aporte en un momento va a ser el boom, lo nuevo, pero va a pasar unos 10 años, seguramente se va a tener que actualizar esta teoría porque ya no está acorde al tiempo, ya han cambiado tantas cosas. Miren, estamos con la inteligencia artificial, las plataformas, que hace 10 años acá era algo que estaba en pañales. Entonces, esas teorías de hace 10 años ya quedan obsoletas. Ahora estamos en otro contexto que requiere cierta actualización tecnológica, ¿no? Teorías y formulaciones acordes al nuevo contexto. Y de seguro esto también va a pasar por el mismo proceso de aquí a 10 años. Ya seguramente tendremos otra realidad, otro contexto, ¿no? Les decía a modo de bromas la clase pasada, bueno, ya seguramente nos iremos a tomar un cafecito a Marte o iremos a ver un partido de fútbol a Júpiter o quién sabe, uno de ustedes le llevará pues al cine a Saturno, a su enamorada. Ya la realidad seguramente va a ser distinta, ¿no? Entonces, las teorías ya van quedando eh, obsoletas y sujetas a la nueva teoría. Y, y bueno, ese es el constante, ese es el movimiento eterno. Es por eso que se habla mucho de dialéctica ya en el campo científico, ¿no? A diferencia de la parte metafísica o la parte religiosa,
que muchos también la llevamos, pero ya eso es de carácter personal. Cuando nos metemos de plano en la ciencia, estamos conscientes que debemos inclinarnos a esta balanza de lo objetivo, de lo comprobable, de lo verificable, ¿no? Esas son las características principales. Y bueno, esto nos hace que también pasemos a las filas del quehacer científico. Ya desde que han tenido su poderoso título de licenciatura, ya ustedes han sido considerados cientistas y bueno, han hecho un aporte teórico, muchos de ustedes, y en esta ocasión el aporte es obligatorio. En posgrado, a diferencia de pregrado, el requisito es obligado a hacer una tesis. En pregrado todavía puedes saltar ese paso, puedes ir por otro camino, optar por otra modalidad de titulación, ¿no? Examen de grado, qué sé yo, trabajo dirigido en alguna empresa o excelencia. Pero acá ya no vamos a librarnos de este procedimiento. Quienes no han hecho un proyecto o una tesis, bueno, vamos a tener que ir o comenzar con este proceso, ¿no? Primero del encuentro de un tema importante para la ciencia, para la academia, con características, les decía, incluso temporales, ¿no? Porque tenemos que adecuar nuestras teorías al momento que estamos viviendo, ¿no? Nuestro objetivo básicamente busca un resultado o una solución específica en un punto que hemos mencionado en ese espacio temporal. Cada proyecto o cada tesis formulada es de carácter único. Esa es la característica principal de una tesis o de un proyecto. No es una operación rutinaria, no es algo que lo hacemos, bueno, de manera ligera, ¿no? Esto ya es un proyecto original para muchos. Muchos utilizan la idea original, muchos le ponen varios nombres, hay autores que le ponen proyectos únicos, importancia académica, rigor. Cada proyecto entonces tiene esa unicidad. Bueno, y los recursos ya se van a ir formulando a medida que vamos realizando la investigación, ¿no? Presupuesto, personal, materiales. Básicamente un proyecto atraviesa esto, ¿no? Y esto también sujeto a plazos, sujeto a un cronograma de actividades, para no alargarnos en el proceso y también ir de manera ordenada, coherente, ¿no? En base a esa coordinación misma que se tiene, en base a esa secuencia de actividades organizadas, ¿no? Ahí, cuando hablamos de proyectos, ya de por sí nos imaginamos el Estado, el espacio público, el espacio social enfocado en el bienestar social. Eh, los principales en la sociedad, por ejemplo, la educación, la salud, los bienes más importantes, ¿no? El agua, la electricidad. Estos proyectos se vuelven algo común dentro del espacio público, ¿no? También cuando hablamos de proyectos, por ejemplo, vemos el campo privado, el sector privado, con sus características también diferentes, porque el sector privado ya busca la productividad, la generación de ganancia, esa orientación al negocio, está siempre a la vanguardia o a la búsqueda de innovación tecnológica para lanzar productos o servicios, pero con ese aspecto de negocio. También hablamos de otros, ahí dentro de esta gran clasificación de proyectos, hay quienes realizamos investigación, la universidad, las casas superiores de estudios, los institutos de investigación, en la búsqueda de conocimiento y generación de información. Les decía,
clase pasada, nuestra universidad tiene esa característica, ¿no? Busca generar conocimiento, busca cumplir con el encargo social que tenemos y esto pasa por proyectos, por elaborar investigación. Y esta investigación en base a los pasos que habíamos señalado, diseño, parte inicial, parte de borrador, luego ya la parte en limpio, ya se explica la lógica de todo lo anterior y en base a esto ya podemos formular cambios. Es lo que buscamos al final, ¿no? Cambios estructurales o cambios sociales. La investigación entonces tiene esa característica y nosotros estamos en este gran eh, grupo, ¿no? Podríamos decir, que busca conocimiento, que genera conocimiento, que genera investigación, ¿no? Pero también cuando hablamos de proyectos, ya en el campo personal, hay de manera criolla, común y corriente, podemos decir que cada uno tiene su propio proyecto de vida. Cada uno tiene sus metas personales, sus metas individuales, sus metas a largo plazo, a corto y a largo plazo, ¿no? Es algo tan interesante que lo podemos ejemplificar también en este microejemplo, ¿no? De lo personal, de algo tan interesante donde, bueno, eh, contiene la misma estructura, podríamos decir, ¿no? O la misma clasificación, un diagnóstico, un diseño, una ejecución, una evaluación. Todo proyecto, toda investigación básicamente parte por eso, por ese propósito. Por lo general, la investigación surge del campo donde nos desenvolvemos, la empresa, la institución, el gobierno, qué sé yo, ¿no? Cada uno trabaja en un campo distinto o genera tecnología, pero ahí ha visto o ha elaborado un diagnóstico, ha identificado un problema y dentro de ese problema existen causas y consecuencias, ¿no? ¿Cuáles han sido las causas que han generado este problema? Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Y cuál es la propuesta que yo le doy como respuesta? Bueno, acá también solucionando un pequeño inconveniente, ¿no? Que siempre aparece en este cotidiano ejemplo del proyecto de vida, ¿no? Les decía, esta particularidad que tienen los proyectos es una serie de fases, pasos, como quieran llamarlo, ¿no? El movimiento gradual que seguimos para concluir el objetivo o realizar la propuesta y generar ese resultado esperado, ¿no?
Y esto pasa por un diagnóstico. Incluso en ese pequeño ejemplo de la vida, del proyecto de vida que tenemos todos nosotros, hacemos un pequeño diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, a la pareja. Bueno, eso es algo tan interesante, pero a la vez que pasa por esta fase, ¿no? Y la necesidad misma de identificar o de conocer a esa persona. El proyecto es algo parecido, pasa por un diagnóstico, pasa por realizar un estudio anticipado de lo que queremos abordar. Bueno, luego de esto ya pues hacemos nuestro diseño. En ese ejemplo de la vida cotidiana también elaboramos o planificamos ciertas actividades, ciertos objetivos, pero todo esto básicamente, como en la vida real y social, pasa por el campo económico, por el presupuesto, ¿no? Desde esa conceptualización que hace en la crítica a la economía política, nos dice este autor que, bueno, la base económica es la parte primordial, la parte más importante, incluso de la vida, del proyecto de vida familiar o del proyecto de vida personal, ¿no? Es por eso que esa parejita, si bien existe amor, existe, qué sé yo, esa parte de sentimiento común, de características comunes, de empatía, el primer obstáculo va a ser superar esto, la parte económica, ¿no? Y bueno, si se supera esto, básicamente se puede pensar ya en una superestructura en ese proyecto de vida, ¿no? Es como cuando la parejita junta los salarios y bueno, pues ahí puede pensar en educación, en cine, en viaje, en diversión, en darles una educación particular a los chicos, y enviarles a un instituto, a una escuela de fútbol. Esto está dentro de la superestructura, pero la base es la economía o el presupuesto. Si no existe esto, sería pues imposible pensar en todo lo que hemos mencionado. A nivel macro pasa lo mismo. Es como en el Estado, es por eso que vemos este movimiento en base a las leyes de la sociología. El logro de la sociología, cuando hablamos ya del campo social, que no está desvinculado del campo económico o del banco o del campo tecnológico, porque es lo primordial, la economía, la base económica, y esto es explicado por leyes de carácter social. Es por eso que el logro o la brillantez de la exposición al formular la sociología científica con estos autores, Marx, Engels, Hegel, ¿no? Ha sido básicamente darles respuesta a estos movimientos. Y ellos lo explican de la misma forma, ¿no? En sencillito, enamoramiento, matrimonio y divorcio. Con esas tres leyes, bueno, se puede explicar el campo social, el campo del pensamiento, el campo natural, ¿no? De manera magistral. Ese ha sido el logro y el aporte que le ha dado eh, esta teoría a la sociología científica. Y a partir de ahí se utiliza estas leyes, ¿no? Y en el ejemplo es lo mismo a nivel macro, a través de la historia, los modos de producción o las diferentes formaciones económicas sociales que ha atravesado la humanidad, hemos tenido diferentes denominativos, ¿no? Edad esclavista, patricios y plebeyos, Roma, Grecia. Edad media, señores feudales y siervos. Eso es el medioevo. Y actualmente, bueno, podríamos decir el capitalismo con proletarios y burgueses. En cualquiera de estos tres ejemplos se ha dado esta suerte de enamoramiento, porque ambos se necesitan.
¿no? Y en la parte inicial, cuando explica esta realización del prólogo a la crítica de la economía política que les mencionaba, este autor, Marx, va a mencionar en cada línea un abordaje histórico. Es por eso que cuando uno lee este prólogo, entiende varias materias, ¿no? Que hemos pasado por un semestre, por un año, pero ese es el compendio, la síntesis y el resultado de una explicación magistral, porque a partir de ahí podemos comprender características económicas, sociales, del pensamiento, sobre todo en base a fórmulas. La primera nos dice que, bueno, es una necesidad. Hasta las mismas parejas por necesidad tienen que ser pareja, porque quieren preservar su especie, quieren que su apellido siga vigente, cada motivo particular, ¿no? De cada uno. En el campo social es lo mismo. Patricios, esclavos, en este caso proletarios, necesitan de su oponente, de su contrario, pero a la vez nos dice que son unidad, unidad, pero a la vez contrariedad. Dentro de esta unidad siempre va a existir contrariedad, ¿no? Es como en la pareja igual, o es como en el curso, acá somos unidad, por ejemplificarles unidad, pero también somos contrariedad, porque no todos somos varones, o no todas del curso son mujeres. Tampoco en el campo del pensamiento todos pensamos de la misma forma. Si ponemos a ver un tema de debate, qué sé yo, el capitán Lara, muchos de seguro apoyarán y muchos se pondrán en contra. No vamos a tener un pensamiento unificado, ¿no? Imposible, pero somos unidad, pero a la vez existe contrariedad. Esa es la primera regla de este proceso, podríamos decir. Y eso se lo ve como la parte del enamoramiento, es algo bonito, donde se sobrelleva, conviven. Bueno, ya cuando pasan a la parte del matrimonio, estos dos históricamente opuestos, bueno, pues tienen que concretar sus metas, sus aspiraciones, sus proyectos, pero dentro de todo esto se va generando ciertos descontentos, al igual que en la vida particular de una pareja, ¿no? Y están cumpliendo esta segunda ley. Y luego, bueno, dentro de esta explicación dice que acá tiene que darse las condiciones para la generación de ciertos aspectos que más adelante se van a tornar ya de choque, ya van a ser de pelea, de confrontación, y esto básicamente da paso a otro modo mejorado, una forma de producción, un modo de producción, una forma social avanzada, pero para llegar a esto tiene que darse todo lo anterior, ¿no? Y en la parte económica es de la misma forma. Estos dos necesariamente sobrellevan su vida, encaminan un proyecto hasta cierto momento. Luego ya vienen los problemas, problemas sociales, descontentos, protestas, pero dentro de eso se va generando o se va gestando condiciones para que esto pase a otro modo de producción más avanzado. Y acá es una característica señalar, ¿no? Esa parte abrupta. ¿No? Pero cuando volvamos al principio, estos dos han comenzado y lo han hecho para generar economía, para generar bienestar, generar un colchón económico y que este colchón económico a nivel estatal proporcione toda forma de pensamiento jurídico, ideológico, político y lo que corresponde a determinadas formas de conciencia social, ¿no? Diversión, tantas cosas. Pero al llegar a un determinado modo de su desarrollo, estos van a chocar, dice. Esa es una regla. Chocan, se vuelven trabas suyas y se abre así una época de revolución social.
Y esto tiene que cumplirse, lo hemos visto el 2019. Cada cierto tiempo se cumple esta fórmula. Es por eso que vemos revueltas, cambios abruptos. De un cambio anterior ahora tenemos otro. Esto no va a ser eterno, va a cambiar de aquí a un tiempo. Está en la primera etapa todavía. Luego viene la segunda y por consiguiente la tercera. Es la misma formulación que se ha dado, por ejemplo, a nivel interior del MAS. Enamoramiento, todo bonito, luego se concreta y luego en la parte final ya entre ellos se han despedazado, ¿no? Fin de la historia, ¿no? Es algo parecido, ¿no? En la elaboración de la investigación, de los proyectos, tenemos esta particularidad también, el presupuesto, ¿no? Porque básicamente todo gira en base a lo económico, desde esos ejemplos que hemos visto en la vida individual, en la vida familiar y en la vida social, ¿no? A nivel Estado. Sin este componente, bueno, el Estado mismo se desploma. Es lo que estamos viendo o lo que están tratando de subsanar nuestros gobernantes nuevos, ¿no? Los que han tomado recién el cargo, ¿no? Para esto surgen ciertas preguntas claves al iniciar un proyecto, ¿no? Para organizar la idea principalmente. Todos tenemos la inquietud, qué sé yo, el interés, la pasión por algo y queremos mejorar esto, queremos mejorar o hacerlo un proyecto o un tema de investigación. Y parte por simples preguntas que van desde un qué, que va a ser la formulación del título. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? La justificación, el por qué, fundamentarlo, la justificación académica, la justificación social, la justificación institucional. ¿Para qué? El qué, el por qué, el para qué, el dónde, el cómo, el cuándo. Esas son preguntas tan elementales que ingresan también al iniciar nuestro proyecto de investigación, ¿no? El mismo término o la misma guía de formulación de proyectos. Existe una guía básica. Decíamos, la investigación tiene su carácter flexible. Es algo que, bueno, si bien debe contener contenido coherente, lógico, ordenado, este contenido no significa que debamos seguir al pie de la letra. No existe una fórmula o no existe algo que te diga que tienes que poner todos estos pasos que menciona esta estructura. No, tú puedes ser flexible al cambiar, al omitir uno o al aumentar otros, ¿no? En la parte introductoria, por ejemplo, de cualquier investigación, muchos le ponen resumen, muchos le ponen resumen ejecutivo a su investigación, le ponen introducción, le ponen justificación, le ponen antecedentes, pero yo dentro de todo esto puedo elegir, puedo poner simplemente antecedentes, ¿no? O simplemente puedo poner introducción. Es algo parecido, la flexibilidad que se utiliza en la elaboración de la investigación o de un proyecto o de un diseño, ¿no? Cuando hablamos de proyecto ya de manera específica, nos referimos a ese esfuerzo temporal planificado para crear un producto. Principalmente, ¿no? Cuando vemos el proyecto, estamos pensando en crear un producto, crear un servicio, y que este servicio o producto responda a la necesidad social y responda a la solución de un problema específico, ¿no? Y esto pasa por organizar un conjunto de actividades en base a ciertos recursos, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. Sin estos sería imposible llevar a cabo un proyecto, ¿no? Ni siquiera en el campo personal. En el campo personal de la misma forma necesitas estos elementos. En el campo social lo mismo, en el campo empresarial lo propio, ¿no? Y básicamente esto es
una guía para generar o mejorar esta situación, ¿no? Las características dentro de esta formulación, dentro de este esfuerzo, podríamos decir, planificado para crear un producto, bueno, básicamente tiene como finalidad el para qué queremos conseguir esto. Y esto pasa por un objetivo claro, por explicar de manera definida nuestros diferentes objetivos, ¿no? Pero en base a la meta principal, ¿no? Ya cuando hablamos de proyectos, clientes, consumidores, ¿no? Vemos esa caracterización y podemos llamarlo también eh, ese famoso para qué. La finalidad básicamente responde a esa pregunta, ¿para qué hacemos el proyecto? ¿No? Y luego viene el cómo, el qué, el dónde, el cuándo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Ahí hablamos de pasos. Primer paso, definimos nuestro objetivo. Luego identificamos ciertas variables, ¿no? Creamos un cronograma, identificamos o gestionamos ciertos campos de riesgo o de beneficio y elaboramos un plan de incluso de comunicación, ¿no? Cuando ya nuestro proyecto se nota avanzado, ya podemos pensar en una presentación del proyecto en base a una estructura con todos sus componentes, ¿no? De antecedentes, de introducción. Básicamente cualquier investigación o cualquier propuesta de proyecto pasa por esta parte, por la introducción o los antecedentes, porque el tema que hemos elegido o el tema que estamos abordando en la elaboración de nuestro proyecto, de seguro no es algo sui generis, no es algo que lo estamos descubriendo nosotros, es algo que seguramente ya ha sido abordado por varios investigadores. Seguramente ya hay tesis con ese nombre o algo o con parte de esa investigación, o en el peor de los casos es el mismo tema. Y aunque fuera el mismo tema, yo les mencionaba la actualización, el encuentro de ciertas fallas a ese proyecto. Yo lo voy a proponer de mejor manera o de manera actualizada, ¿no? Entonces, esa es la parte fundamental. En el campo del proyecto se habla mucho de conocer a la audiencia, por ejemplo. Utilizamos recursos efectivos, utilizamos ciertos elementos para la realización de nuestro objetivo en el proyecto. Y bueno, el objetivo básicamente pasa por un resultado, por la búsqueda de un resultado específico, pero a la vez medible o alcanzable, ¿no? Y esto pasa por la conformación también de un equipo, una forma de evaluar el éxito, la guía, el propósito, la evaluación. Es tan interesante este procedimiento porque lo conocemos también desde cursos de pregrado, desde colegio incluso, cuando hacíamos ese abordaje de trabajos tan sencillos como la monografía, como el ensayo, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión. Pero esto ya en campos o en estratos universitarios se amplifica en cada parte simplemente, ¿no? La introducción básicamente es esa generación que decíamos, introducción, objetivos, justificación, hipótesis, ¿no? Ya cuando vamos al desarrollo hablamos del marco teórico, marco conceptual, marco institucional, marco jurídico, tantos marcos. Y en la parte final de la conclusión ya presentamos los resultados, recomendaciones, propuestas, proyectos, solo que se ha ampliado ese mismo diseño.
La parte metodológica, entonces, pasa también por la comprensión de el aspecto epistemológico. Decíamos la clase inicial, es tan necesario aprender la parte epistemológica, la parte filosófica, en cualquier campo de la ciencia, porque esto es lo que le ha proporcionado a la parte metodológica todo el conocimiento, ¿no? Y la parte metodológica es básicamente el fruto de la comprensión de este anterior, que se ha denominado también ciencia. Y la ciencia, con sus características, ya aborda o desmenuza el método, las técnicas, ¿no? Es tan interesante esto y bueno, cuando hablamos de investigación, imaginamos esa secuencia de pasos, básicamente, una secuencia de pasos ordenados, coherentes, para alcanzar nuestro objetivo. La importancia de la investigación es básicamente el rigor, la estructura, ¿no? La fiabilidad de los resultados. Es por eso que cuando hablamos de ciencia, este resultado tiene que darnos la misma respuesta, 100, 200, 300 veces, pero llegamos a la misma conclusión, porque es algo característico y está dentro de la ciencia, la verificación, la comprobación. Esto a su vez permite generar cierta comparación a estudios anteriores o a estudios similares y también el de pronosticar el futuro, básicamente en base a estos elementos abordados. Cuando hablamos de metodología, bueno, en gestión de proyectos, ya de manera específica, hablamos básicamente de sistemas para organizar tareas, ¿no? Pero también hay ciertas metodologías en cuanto a la enseñanza o a la investigación o a la gestión. La clasificación básicamente es amplia, ¿no? Es como cuando vemos la parte metodológica también. La metodología de investigación, por ejemplo, Quanti, ya el mismo nombre nos hace pensar el carácter de medición de datos, estadísticas, gráficos, y la parte quali, la de interpretación, la de percepción. ¿Cómo las personas pueden señalar esto en una entrevista, ¿no? Y en la entrevista a profundidad principalmente se ve aspectos que te detallan en cada palabra, ¿no? La metodología sin duda nos es bastante específica al momento de la realización de un proyecto o trabajo de investigación, ¿no? Esta parte básicamente por una postura teórica. Cuando hacemos investigación, básicamente abordamos autores, varios autores, y nos inclinamos a unos que otros, ¿no? Y esto es una etapa del trabajo, para que por consiguiente luego tengamos estas teorías como banderas para conducir una selección técnica, una selección concreta en base a métodos acerca del procedimiento que estamos realizando, en base a ciertas tareas, ¿no? Para también el campo práctico de la investigación. En el campo metodológico, el estudio del método y las técnicas, bueno, son quizá lo más importante porque los vamos abordando de manera sistemática, de manera rigurosa, y vamos proporcionando un marco de trabajo para definir cierto problema, ¿no? Recopilar, analizar datos, evaluar resultados. Estos ejemplos incluyen la metodología cuantitativa, incluye la metodología cualitativa.
Es por eso les decía que desde ya ustedes tienen que enfocarse por un carácter mixto para no tropezar con pros y contras, porque vamos a utilizar básicamente lo quanti y lo quali, ¿no? La combinación de ambas metodologías para tener también un mejor resultado, ¿no? Porque si realizamos una tesis de carácter cuantitativa simplemente, ya partimos con un problema de observación en la corrección de los borradores o de la presentación de nuestro proyecto, ¿no? Cuando uno también, ¿no? Haciendo un paréntesis acá en esta parte, y bueno, siempre como amigo, sobre todo como persona también que ha atravesado estos procesos de formación, yo les sugiero, les recomiendo, como en cualquier programa lo hago, en esta parte inicial ya debemos ir abordando nuestro tema de investigación. Desde que iniciamos los módulos de nuestro programa, ya debemos ir escribiendo artículos científicos o producción intelectual, porque también eso más adelante lo van a ver como otro módulo para realizar estos trabajos. Pero algunos, claro, no lo tienen o recién están escuchando esos términos, producción intelectual, artículo científico, que es de lo más común en el campo académico, ¿no? Sobre todo cuando uno realiza estos programas, la parte administrativa, cuando se han inscrito, les han pedido su licenciatura mínimamente, porque ese es el requisito para que yo pueda inscribirme a una maestría. Sería pues imposible inscribirle a una persona que no tenga título, ¿no? Un estudiante de secundaria que ha terminado hace años la secundaria, pero que quiere hacer su maestría. Imagínense, es algo que no va con esa coherencia y de seguro lo será pues rechazada desde el primer momento, a diferencia de alguien que, bueno, va con todo con toda la documentación, podríamos decir. Hay gente que también hace, qué sé yo, una licenciatura en alguna universidad privada o en alguna universidad extranjera, ¿no? Cuando pasa esto, bueno, tienes que simplemente convalidar o hacer que el legalizado de ese título llegue del exterior, pero tenemos que cumplir ese requisito. Mientras no lo hagamos, bueno, estamos ahí como deudores de requisitos académicos, ¿no? Es por eso la recomendación eh, de tener todo al día. Cuando se han inscrito, les han pedido, por ejemplo, yo tropezaba con este problema en el doctorado, ¿no? Cuando hacía el doctorado, tenía también un título de maestría, pero extranjero, y tenía que revalidarlo, ¿no? Mediante la CUB. Y bueno, ese es un proceso que demora un poco, pero yo me había dado cuenta de esto en la parte final, ¿no? Ya terminado el programa. Recién quería ponerme al día con todo esto. Error porque tenía que hacerlo desde, bueno, desde los primeros módulos para que esto vaya avanzando, porque también eso es motivo de alargue, ¿no? Hasta que consigas todo eso o hasta que te publiquen un artículo científico o generes la producción intelectual que te pide la maestría para cumplir los requisitos de la maestría, bueno, vas a tardarte un buen tiempo, ¿no? Básicamente pasa por esos aspectos que yo les recomiendo que desde ya, al igual que la formulación de su tema de investigación, vayan eh, qué sé yo, inspirándose, buscando el tema de su investigación, creando opciones, tal vez, ¿no? Eh, que por lo general se hace en los primeros módulos. Ya luego van a tener módulos específicos para realizar trabajos de investigación, metodología de la investigación, qué sé yo, módulo de
elaboración de proyectos o taller de tesis, ¿no? Ingresa dentro del pensum, dentro del programa que tienen ustedes, va ingresando varios módulos que son relacionados o que son el complemento ideal para lo que están también abordando en materias teóricas, en materias específicas al campo de su formación, ¿no? Por ejemplo, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, de seguro ya están pues abordando esos temas y esto va a ser motivo para que también ustedes utilicen la tecnología a su favor, ¿no? La generación de conocimiento, pero que también esté alejado del plagio. Uno puede interactuar, pero de manera limitada, ¿no? Eso en sentido de que no podemos realizar el copia y pega, el famoso plagio. Tenía por acá una diapositiva, a ver, déjenme buscar un minutito y vamos a compartir la pantallita. Bueno, acá estamos compartiendo nuestra pantallita y bueno, estamos viendo metodología y métodos. Bueno, la gran denominación que se le ha dado a esta parte en cuanto a la investigación. Esto básicamente ha partido por una formulación paradigmática, decíamos, desde el punto de vista filosófico, para tomar como referencia un punto de partida, la parte del enfoque. Es por eso que muchos hablan de enfoque, qué metodología has utilizado, ¿no? Y dentro de la metodología, el método o la teoría o la ciencia del método, ¿no? De manera sencilla, método. Y bueno, no es el caso suyo, ¿no? Pero yo en algunos momentos, incluso en alguna defensa de pregrado, eh, una pregunta sencilla se les hacía, ¿no? A ver, diferencia metodología, método y técnica. Y es algo sencillo porque lo hemos abordado desde nuestra formación pregradual, ¿no? Metodología, el punto de partida filosófico, epistemológico, método, el camino, el procedimiento, por ejemplo. A ver, les diría, nos vamos a encontrar mañana en la Universidad Pública del Arte. Bueno, ese es el método, es el camino, pero cada uno de ustedes de seguro abordará caminos distintos. Unos irán por la autopista, otros irán por el camino antiguo, otros vendrán por el camino a Viacha, otros que están por Puente Velas, en Cata, vendrán por esa avenida 6 de Marzo, y así, cada uno por diferente camino, ¿no? Es algo para ejemplificar el método. Pero
tienen el camino para llegar a nuestro objetivo, a nuestro punto de encuentro el día de mañana, Universidad Pública del Alto. Las técnicas o las herramientas, ¿cuáles van a ser? Seguramente muchos vendrán en teleférico, otros vendrán en, qué sé yo, en minibús, otros en taxi, otros en bicicleta, qué sé yo. Entonces tienen ahí las herramientas a elección, ¿no? El método, la metodología, son conceptos diferentes entonces. El método es el procedimiento para lograr nuestros objetivos. Y la metodología básicamente para muchos autores es el estudio del método. La metodología es normativa en cuanto a que ésta pueda proporcionar reglas de procedimiento, ¿no? Bueno, en derecho se utiliza bastante esto del procedimiento. Cuando vemos el Código Civil, por ejemplo, la parte del código es la que tiene, ¿no? El antecedente, el precepto y la sanción. Si haces esto, el castigo es este. En cada artículo del Código Penal, por decir, dice eso, ¿no? El verbo rector, la amenaza y la sanción. Pero no nos explica el procedimiento. El procedimiento nos va a explicar el Código de Procedimiento Penal. Dos libros diferentes, ¿no? Esto es algo parecido cuando hablamos de reglas de procedimiento en el quehacer metodológico, ¿no? Ya cuando vemos ese código de procedimiento, ahí nos explica la presentación, los plazos a los 3 días, la, eh, la corrección a los 5 días, etcétera. Y ahí nos dice tiempos, plazos, básicamente procedimiento. Y ese procedimiento está normado, ¿no? Cuando hablamos del método y la metodología en la investigación científica, nos imaginamos un cuadro más o menos parecido a este en cuanto al procedimiento que atraviesa la investigación, ¿no? Método, método de observación, método histórico, metodológico, método analítico, sintético, método inductivo, método deductivo. Sería imposible partir de algo que no conocemos, o sería imposible partir de mencionar que este problema se ha originado acá en Bolivia, que es algo tan, eh, podríamos decir, subjetivo, porque de seguro esto ha tenido otro contexto a nivel general, o ha aparecido el problema en algún punto histórico del globo terráqueo. Y esto a la vez se ha vuelto una especie de ejemplo para las naciones. Y nosotros como nación hemos tomado esa parte. Es algo parecido con lo que se menciona del Código Civil, ¿no? La Revolución 1789, luego la primera Constitución, luego la instauración de Napoleón. Y es por eso que a partir de ahí se saca el Código Civil Napoleónico. Y ese código ha sido básicamente distribuido a todas las naciones y a la nuestra, que no es la excepción. El Código Civil es el que, bueno, seguimos manejando con esas características todavía, ¿no? Pero el punto de aparición ha sido ese momento histórico. Entonces el método, la metodología tiene sus diferentes características. Cuando vemos ya esta parte,
esta parte del método científico, la metodología, ¿no? El método científico básicamente va a ser un abordaje en cuanto a la observación, a la inducción de ciertos componentes como la hipótesis, la refutación de teorías, y esa teoría decíamos que también viene ligada a un carácter de clase, necesariamente. Cuando hablamos de los elementos de la ciencia, por ejemplo, abordamos esto de manera bien específica, ¿no? Y bueno, la teoría en ese sentido es pues algo que contiene inclinación teórica, inclinación social. Sería imposible que un empresario hable algo distinto a su gremio. No, pues más bien ese empresario va a sacar libros o va a generar conocimiento, pero con esas características, con características de defender a su gremio. Es por eso que ya en estos últimos tiempos se ha hablado bastante de inclusión social. Esa inclusión social pasa por el entendido de que, bueno, todos tenemos esa eh, caracterización de cumplir ciertos prerequisitos determinados, ¿no? En la metodología también aborda ese aspecto, el diseño preliminar, la programación, la implementación, la parte metodológica básicamente tiene esos componentes, ¿no? De generar también proyectos. Esa parte metodológica es entendida como ese conjunto de métodos, de técnicas, bueno, y de estrategias también, pero sistemáticas para abordar los problemas de investigación. Algunos se preguntan, bueno, hay gran variedad de términos en cuanto hablamos de metodología o de epistemología o de ciencia. Pero acá la parte de la metodología se ha quedado básicamente con tres, entre las primordiales, entre las principales. La de carácter cualitativo, la de carácter cuantitativo o la de carácter mixto. Y esto también pues atraviesa un proceso, un procedimiento, ¿no? ¿Cómo vamos viendo esos cuatro momentos, por ejemplo? Cuando hablamos de esa formulación, bueno, el método deductivo, ya hay métodos que ingresan de cajón a las ciencias, ¿no? Si bien cada área de conocimiento es particular, tiene sus propios mecanismos de entrega, muchas veces lo hacemos en ese entendido, ¿no? Y cuando nos preguntamos cómo hacer o cómo abordar el campo metodológico, también encontramos una serie de pasos, es una serie de fórmulas básicamente. Y ahí está la complicación para muchos, para el buen entendimiento, ¿no? De estos elementos, el mapeo que habíamos dicho, el diagnóstico. Luego definimos ciertos aspectos operativos, aspectos de procedimiento. Bueno, y finalmente ya el aporte, la documentación,
bueno, afinar básicamente los temas, el texto, la generación de formato APA. La parte metodológica aborda todos esos componentes, básicamente. Vamos con la siguiente diapositiva. Estamos hablando de la metodología versus el método. Parecería lo mismo, pero no, no es totalmente diferente. Es el primer error que cometen muchos, en pregrado sobre todo, la no diferenciación de metodología, métodos y técnicas, que también podrían hacerlo de manera sencilla, presentando su caso, porque, bueno, la metodología hace referencia a ese conjunto de procedimientos basados en principios lógicos. ¿Qué nos dice la lógica? Bueno, que es pues la estructura del pensamiento y hace referencia al conjunto de procedimientos basados en también aspectos lógicos que se utilizan para alcanzar los objetivos. En teoría, acerca del método o del conjunto de métodos que tenemos a disposición, esto se va haciendo también en algunos momentos del trabajo, como se dice vulgarmente, la parte descriptiva o de exposición, ¿no? La metodología estudia ese proceder y las técnicas que la van a emplear. Es por eso que la metodología podría ser el macro, el paraguas, la mamá o el papá, y el otro componente es lo que tenemos ahí en medio. Y el conjunto de actividades o técnicas que tomamos como acciones principalmente secuenciales o diseñadas van a ser para conseguir ese objetivo primordial. Avanzando, ver una diapositiva. Ya, la siguiente diapositiva menciona ese gráfico, menciona el procedimiento, menciona los pasos que vamos a elaborar en la construcción de nuestro proyecto o tema de investigación. Esto parte por esa observación. Todos en algún momento nos volvemos observadores para generar conocimiento, para generar propuesta, y va a ser en base a ese conocimiento que, a ver, podríamos decir en palabras sencillas, que se vayan a unir a mí, ¿no? Y ese conjunto de pasos que le haga coherente y sencillo este procedimiento, este proceso, ¿no? Esto parte por la observación, luego preguntarnos eso que habíamos mencionado, el qué, cómo, dónde, cuándo. Luego de esto nos formulamos automáticamente una respuesta anticipada, una hipótesis, un supuesto. Es como cuando hablamos de lógica, básicamente lo hacemos para generar respuestas anticipadas.
Luego de todo esto, vamos al campo de la experimentación y del campo de la experimentación al campo de la conclusión. Pero acá es muy sencillo el gráfico, ¿no? Ya vemos por necesario ahondar más en esto, o bueno, habíamos tenido algunas quejas, por ejemplo, de la formulación de variables o la operacionalización, que sí es la parte complicadita para muchos, pero ya cuando le vamos pescando el truco, como se dice, ya el trabajo se hace cada vez más fácil y vamos documentándonos a la vez de nuestro tema de investigación, vamos empapándonos a través de revistas, a través de artículos. El método científico entonces atraviesa esto, la observación, eh, la hipótesis, la justificación, llegar al punto de la conclusión en base a esa generación de resultados. Acá tenemos otro gráfico, pero bueno, se ve medio borroso, muy pequeño, las letras muy pequeñitas, ¿no? Ahí hemos tenido esa dificultad en dividir o realizar unos cuantos gráficos solamente. Acá hemos puesto bastante gráfico que en cualquier presentación, sobre todo en las defensas, ya sería motivo para una observación, porque ese tipo de trabajos ya en la parte final o en la parte de presentación debe llevar ese rigor académico, ese rigor científico, decíamos, ¿no? Para no caer en aspectos subjetivos. Acá tenemos otro cuadro en cuanto al método y metodología de la investigación, que atraviesa el mismo procedimiento. Todo método científico es el conjunto de aspectos operativos, instrumentos, realización de estudios, y esto, bueno, básicamente lo vamos a realizar con el método. Sobre esto había una parte en el texto de Mario Bunge cuando nos habla de la ciencia, las características de la ciencia. Bueno, se habían pasado por alto algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, de entender de que hay tantos caminos, al igual que métodos científicos. Y Mario Bunge lo decía de manera tan interesante: los científicos hacen ciencia y hay tantos métodos científicos como hombres que hacen ciencia. Ahí, ahí nomás ya vemos la magnitud y el rote eterno que tienen esos conceptos. Vamos abordando más diapositivas, metodología, métodos y técnicas. Bueno, esto de manera general, ¿no? Para ir conociendo ya la parte metodológica, operativa, en cuanto a la definición misma del proyecto, la recopilación de datos. Cuando hablamos de definición del proyecto, de seguro en esta primera parte lo vamos a hacer en base a esa lógica. ¿Qué nos dice en palabras sencillas el borrador? Acabamos formulando nuestro proyecto de investigación, pero podemos ir cambiando a través del tiempo, por decirte. Pero si no, pues ya vamos avanzando en la recopilación
para no perjudicarnos o estancarnos en la formulación del título. Eso ya por añadidura o cuando tengamos buena parte del trabajo avanzada, podríamos ver estos aspectos. Cuando hablamos de recopilación de datos, básicamente estamos hablando de empaparnos acerca del tema. No solo veo revistas, no solo veo internet, no solo reviso plataformas, también quiero textos físicos, entonces me voy al banco de datos. El análisis de la información, por consiguiente, va a señalar ese aspecto que todos lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Una pequeña parada, un pequeño, no diría travesura, pero ya él hace que sigamos estos pasos, ¿no? En el campo del análisis de la información, de la propuesta, la evaluación. Es algo interesante, pero también un poco complicado para algunos. Acá voy a ponerles, miren, esta comparación entre paradigmas o entre puntos de partida metodológico. El paradigma cuantitativo, este enfoque, por lo general es denominado como algo frío, como una investigación de carácter rígido, pero que no ha cambiado en el tiempo. No ha cambiado porque esto, bueno, básicamente aboga el empleo de métodos, el positivismo principalmente, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, en ciencia social, se habla bastante de teóricos como Durkheim, Comte, Saint-Simon, y quienes han dado paso al positivismo. Ese positivismo básicamente era observación, experimentación, pero ya al transcurrir el proceso metodológico, esto se ha ido concretando cada vez más en un positivismo lógico que busque o responda a que los hechos o causas de los fenómenos están siendo, bueno, contrastados. El objetivo principal de un paradigma cuanti, por ejemplo, va a ser pues orientarse al resultado, frío, manipulador incluso, ¿no? Pero cuando hablamos de una investigación de carácter cualitativa o un paradigma cualitativo, nos referimos más bien al empleo de métodos diferentes, como el método fenomenológico o el método sociocrítico, ¿no? Es observación, pero sin control, ¿no? Lo subjetivo, cuando hablamos de el paradigma cualitativo, por ejemplo, vemos datos desde adentro. Nos interesa, como se dice, la esencia de las cosas. No solo ver la piel o la dermis, sino pasarnos a la epidermis, qué sé yo, buscar debajo de la piel, ¿no? Hablando en ese ejemplo de algo tangible, por ejemplo, ¿no? Eso también pasa por algo holístico, asume una realidad dinámica. El paradigma cualitativo es algo más cálido para muchos. Es algo que, bueno, resulta interesante en cuanto a el conocimiento profundo del tema de investigación. Hay algunos aspectos que cualquier cientista debe conocer en la parte metodológica, ¿no? El investigador debe atender entonces aspectos o conjuntos de ideas o sentimientos mismos, como cómo estudiar la realidad, predecir, comprender, emancipar o deconstruir.
¿no? Principalmente el investigador atiende estos términos. Y para entender esto, básicamente se apoya en una corriente. En el primer caso de predecir, por ejemplo, se va abordando básicamente el positivismo, el pospositivismo, ¿no? Cuando hablamos de comprender, cualquier trabajo básicamente es descripción, descripción, exposición de motivos, interpretación de la realidad y bueno, por consiguiente va a proporcionar propuestas seguramente, ¿no? Para comprender esto podemos tomar en cuenta el método hermenéutico o el método etnográfico, ¿no? Que son los más utilizados en la investigación. Ya cuando hablamos de emancipación, vemos esta parte neomarxista principalmente, feminista, orientada a la práctica, pero también participativa, ¿no? Y finalmente la de construir ese postmodernismo. Se habla hoy en ciencia política, por ejemplo, del famoso postmodernismo, que ya ustedes lo van a abordar seguramente en las partes finales del programa, ¿no? Cuando veamos ya de manera exclusiva o específica nuestro campo de investigación, acá en la práctica, ya avanzada la tesis, ¿no? Unos tienen esa mala costumbre, podríamos decir, de dejar para último momento todo, y a último momento incluso de aspectos personales. Los métodos quanti-quali con sus características cada uno. Parecería que el método quanti es más sencillo, pero no lo es así, ¿no? Tiene también su particularidad. Se cortó, creo, por un momento en nuestro enlace. Por consiguiente, bueno, se ha cortado esta presentación también. Pero ya íbamos cerrando en las diapositivas finales con esa importancia de darle el carácter quanti o el carácter quali en la investigación, en la parte metodológica, ¿no? Cuando hablamos de metodología, básicamente estamos hablando de este proceder, este tipo de fuentes, incluso las fuentes, ¿no? Cuando se menciona, por ejemplo, una fuente primaria, hablamos de aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre nuestro tema de investigación, ¿no? Las fuentes primarias son las más recurridas en investigación postgradual durante el tiempo que estamos estudiando, o la persona o por la persona directamente envuelta en el evento, ¿no? La naturaleza y el valor de la fuente no puede ser determinado entonces sin referencia al tema o pregunta que se está tratando de contestar. Las fuentes primarias básicamente nos van a proporcionar un punto de vista diferente o un punto de vista desde adentro, de manera particular. Y dentro de las fuentes primarias, hablando de esto, podríamos mencionar, ¿no? Los documentos originales. Es una fuente primaria. Los instrumentos como minutas, entrevistas, diarios, qué sé yo, apuntes de investigación, autobiografías,
Todo esto básicamente es fuente primaria, ¿no? Cuando vemos recopilación de fuentes primarias, ya podemos ver también otro entendido en información secundaria, que más bien ya es elaborada o procesada por un agente intermediario, ¿no? Tiene sus diferencias, sus características. La misma información que, que compartimos tiene esa particularidad, la información primaria, la información secundaria o una información terciaria, ¿no? La información primaria, por ejemplo, es la que uno proporciona de carácter original, un texto, por ejemplo, o una revista, o una ponencia, una exposición, como se conoce vulgarmente, de seminario o taller. Pero estamos cayendo dentro del parámetro de información primaria. Lo secundario es cuando recurrimos a productos de análisis, ¿no? Que remiten sus fuentes también. Ahí podemos ver los artículos, los manuales, las revistas, los libros, y muchos todavía no tenían esa claridad en este aspecto, ¿no? Primario o secundario. Hoy tenemos algunas ejemplificaciones de todo esto en el contexto o en la investigación o en lo que o en lo que sale a diario a través de los medios de comunicación. ¿Qué tipo de información es? Primaria, secundaria, terciaria, ¿no? La información terciaria, por ejemplo, va a agrupar a fuentes secundarias, ¿no? A lo anterior, pero a la vez va a ser tal vez una clasificación en base a un índice, el famoso índice que es el resumen de todo lo que estamos abordando en nuestra investigación, ¿no? Fuentes primarias, fuentes secundarias, a manera de ya ir terminando también esta diapositiva, es la última diapositiva que quería compartir, pero se cortó. A ver, sí, se cortó. Las fuentes primarias van a tener esa información o la característica principal es tener la información de primera mano. Una información en base a resultados, observaciones, pero observaciones de investigaciones reales, conscientemente realizadas, éticamente elaboradas, en fin, ¿no? Escrita por la persona que ha realizado la investigación, la que ha estado en el trabajo de campo, la que ha estado en batalla, como se dice vulgarmente. Y también está pues la publicación de este trabajo. Esto dentro de las fuentes primarias. Cuando hablamos de fuentes secundarias, básicamente nos vamos a enfocar en reseñas, en resúmenes, en escritos por individuos que resumen o sintetizan la información en cuanto a la literatura primaria, ¿no? La publicación misma en índices periódicos, y esto corresponde a una clasificación de fuentes secundarias, de carácter secundario. Y bueno, en síntesis, vamos cerrando tal vez con que esta parte metodológica es la realización de un estudio, pero un estudio en base a la aplicación coherente de métodos, de todo lo que hemos ido viendo en la parte metodológica, procedimientos sistematizados que enseñen, que gestionen, que resuelvan la vida o problemas sociales en base a proyectos. La metodología sin duda va a llevarnos a la realización de nuestro trabajo final, pero esto en base a una serie de pasos, pasos ordenados, coherentes, que, bueno, nos lleven a buen puerto, como se dice vulgarmente. Bueno, mis estimados, ya vamos a también ir agradeciendo por el esfuerzo que realizan ustedes, ¿no? Bueno, al conectarse
este par de horas en su fin de semana. Y bueno, ese es el esfuercito que también más adelante va a tener su recompensa cualitativa, hablando también en los mismos términos. Estamos cumpliendo requisitos cuantitativos, meses, semanas, días, horas, de 7 a 9. ¿Para qué? Para que esto llegue a un momento donde tengamos un cambio cualitativo, ya tengamos algo distinto a este proceso gradual, ¿no? Ya seguramente va a ser el encuentro o la realización profesional posgradual. Bueno, estimados, agradecerles por su atención. Es domingo, mañana ya pues hay que volver a a las labores cotidianas. Y bueno, nos vemos Dios mediante la próxima clase para seguir hablando de esto que es tan interesante y apasionante para muchos, para mí también personalmente, ¿no? La parte metodológica, la parte epistemológica, esto va casado, es como la uña y la mugre, dicen algunos, ¿no? Y luego la formulación de proyectos, proyectos que resuelvan problemas sociales principalmente, mejore la vida. Ese es el propósito, ¿no? Un abrazo, feliz fin de semana, de lo que queda, y bueno, chao, chao.